Bendiciones, muchas bendiciones, mis amados hermanos. Nuevamente estamos aquí a la carga para poder conversar con ustedes esta temática tan importante. Recuérdese que después de este tema tenemos el foro de preguntas y respuestas, ayudado con siervos que he invitado para poder, pues de alguna manera ir pues quitando algunas inquietudes según el Señor, el Espíritu Santo nos vaya ayudando. Mientras tanto, yo quiero continuar en esta temática tan importante que hemos estado meditando, hermano. Yo estoy asombrado. Creció en mi corazón, pero francamente no es que yo me haya propuesto a platicar de esto, sino que creo que fue el Espíritu Santo, y cuando me di cuenta estábamos conversando de esta temática. La mayoría de la gente cristiana está en este momento tan atípico, tan impresionante, orando. Muchísimos cristianos estamos orando. Vemos todo lo que está pasando en el mundo, vemos lo maligno de todo lo que está sucediendo en la nación más poderosa del mundo, y que es la que tenemos más cerca a nosotros, ¿verdad? Porque hay otras naciones poderosas, pero que gracias a Dios están lejos, como Rusia, China y algunas otras, ¿verdad? Pero la que está más cerca a nosotros, vemos todo lo que se ha venido suscitando, como un francotirador se pone a dispararle a policías, matando a 5, después de un asesinato de un ciudadano negro, que ahora algunos dicen que todo eso fue preparado. Y usted sabe que en una guerra el primer muerto es la verdad. Pero todos nosotros suplicándole, porque ahora encima de eso está pues la pandemia, el virus, el problema económico, la falta de trabajo. Se dice que 12,000 empresas han quebrado. Esto lleva casi 100,000 desempleados, el quiebre de esas empresas. El mundo está totalmente descontrolado. Entonces, nosotros estamos pidiéndole a Dios: Señor, guárdanos, líbranos, protégenos, ayúdanos, sana a los que están enfermos, etc. Pero enfermedad siempre ha habido, pobreza siempre ha habido, falta de trabajo siempre ha habido, problemas políticos siempre ha habido, pero como que esto vino a despertar verdaderamente la oración en el corazón del pueblo amado del Señor. Y muchos lo han estado haciendo conforme pues el Señor les va poniendo o les va ayudando, porque si el Señor no nos ayuda no podemos hacer nada en nuestra parte, ¿verdad? Algunos, tal como lo decíamos en alguno de los estudios anteriores, haciéndolo quizás no adecuadamente, pero con una buena motivación, para motivar a todos a orar, quizá algunos otros para lucirse, quizá algunos otros porque de veras lo sienten en su corazón, pero insisto, quizá no con las herramientas espirituales y bíblicas adecuadas. En ese caos, por decirlo así, que tiene el mundo y la iglesia orando, como que la oración de los santos empieza a convertirse una, y Dios nos va enseñando. Y nosotros pues habíamos estado platicando y seguimos conversando del tiempo final, seguimos conversando del regreso del amado, seguimos conversando acerca del día de la parucía del Señor, que viene a ser el día de la gran tribulación, y que antes está la parucía del Señor, que no es lo mismo la parucía del Señor, lo hemos dejado bien claro, que el día, que la parucía del día del Señor no es lo mismo que la parucía del Señor. Porque la parucía del día del Señor es la gran tribulación, pero la parucía del Señor en sí es, como le hemos explicado, su presencia manifiesta cuando se hace visible Él, pero todavía no está la tribulación. Ok, bueno, eso ya lo hemos explicado. Dentro de todas estas cosas llegamos a la conclusión de aquel esposo amado y también responsable
que le enseña a su esposa qué pedirle a su padre cuando se acaba de casar o se va a casar, está empezando su hogar. Y pusimos el ejemplo de Otoniel, Axa y Caleb, ¿verdad? Otoniel, habiendo conquistado la ciudad de Kiriat Jearim, conquista la ciudad y de premio le dan a la amada, la hija de Caleb. Y entonces, en ese momento, él le aconseja a su esposa que le pida a su padre. Y aquí nos detuvimos entonces en cuando Jesucristo aconseja, cuando Jesús aconseja a su esposa qué pedirle a su padre. Y es la oración de Mateo capítulo 6, verso 13, ahí fue donde nos detuvimos. En este orden de ideas, dijimos que, vamos a ver, le voy a poner algunos versículos acá y el título de lo que hemos venido conversando, que es la última petición de la oración del Padre Nuestro. En otras palabras, esto es lo que el Señor, antes de decir amén, antes de decir siempre denle la gloria a Dios, dice, miren, no se les vaya a olvidar pedir esto. Y lo que vemos en el Nuevo Testamento en hebreo, ya expliqué un poco de eso, así que no quiero redundar. Mateo 6:13, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos de todo mal, porque tuya es la soberanía y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Esto me llevó a sintetizar esa oración como para subrayar que Mateo 6:13 está diciendo, líbranos de todo aquello que sea poneros. Líbranos de todo lo que es poneros. Tal como lo puede ver en la pantalla, líbranos de todo aquello que sea poneros. Entonces, dentro de las cosas poneros hemos conversado que están todas estas, ¿verdad? Que usted puede ver en pantalla y que de alguna manera le voy a agrandar un poquitito, si me permite, lo vamos a agrandar acá. Como el Señor nos dice, todo lo poneros, es decir, todo lo maligno, malo, líbranos de dichos malignos, eso ya lo explicamos, líbranos de ojo maligno, ya lo explicamos, líbranos de frutos malignos, también ya lo explicamos, líbranos de pensamientos malignos, líbranos de los tesoros malignos, líbranos de la generación maligna. También hemos explicado ya, líbranos del siervo maligno, ¿verdad? Y entonces ahora nos corresponde hablar, líbranos de espíritus malignos. Líbranos de espíritus malignos. Luego, si el Señor nos concede, vamos a abordar las obras malignas. Entonces, regresando acá, que yo quisiera hablarle de las entidades espirituales poneros, es decir, las entidades espirituales malignas. De esas tenemos que suplicarle a Dios que nos libre. Líbrame, Señor, de toda entidad espiritual maligna. Pero, hermanos amados, tenemos que comprender, para ser más específico en esta oración, porque ahí ya entramos en una oración en donde estamos suplicando que nos libren de eso, pero que también es una forma de batalla espiritual. Tenemos que saber contra quién estamos batallando. A ver, déjeme contarle algo para ilustrar esta temática en la cual voy a entrar a considerar en este momento. Hace muchos años, cuando mi apóstol todavía vivía en esta dimensión, porque ahora vive pero en otra dimensión, me daba a él el privilegio de atender algunas de los requerimientos o dudas que le presentaban a él, porque él era un hombre muy ocupado, sumamente ocupado. Entonces, en algún momento me dio la confianza de contestar algunas preguntas que venían de pastores. Yo creo que de alguna forma también era mi equipamiento, mi entrenamiento
para el ministerio al cual Dios me iba a llamar posteriormente. Hace muchos años de esto que le estoy comentando. Entró la historia, por decirlo así, o la pregunta de un pastor procedente de México, que para mí fue muy asombrosa, y entonces al consultarla con mi pastor y al ir a la Biblia nos encontramos con unas cosas impresionantes, pero lindas, en el sentido pues, de que se le van aclarando a uno las dudas, las inquietudes que uno pueda tener, ¿verdad? Entonces, lo que sucedió fue que en aquel momento un muchachito, impresionante, un niño, se murió. Y entonces lo enterraron y toda la cuestión, y a partir de ese momento, la abuelita de ese muchacho, de ese muchachito que estaba entrando ya en su etapa de adolescente, se enfermó. Y cuando el pastor oraba por ella para que se sanara, se le manifestaba un espíritu. Y entonces él reprendía y echaba fuera al demonio. Él le decía, de demonio te vas en el nombre de Jesús. Y te vas en el nombre de Jesús, te vas. Y se manifestaba, pero no se iba. Entonces, en una oportunidad, porque eso ya se fue haciendo un poco más complicado, en una oportunidad cuando el pastor pidió ayuda y empezaron a orar y a buscar al Señor, y cuando a esta hermanita, era pues la abuelita del niño que había muerto, se volvió a manifestar esa situación, entonces él volvió a reprender y le dijo, demonio, te he hecho fuera en el nombre de Jesús. Entonces la entidad espiritual le contestó. Aquí fue lo asombroso, y mire, pues, recuerde que dentro de un ratito vienen preguntas y respuestas, y si usted quiere, pues ahí hace algunas a este respecto, ¿verdad? Para que podamos tener esa doble vía y podamos conversar. Entonces habló el Espíritu y le dijo, yo no soy un demonio. Y entonces se quedó impresionado el pastor. Y lo siguió cuestionando. Usted sabe que cuando hay una liberación, uno le puede preguntar al demonio cosas en el nombre de Jesús. Eso lo vemos nosotros en la Biblia cuando el Señor le pidió el nombre. ¿Cómo te llamas? Y Legión me llamo, le dijo él, porque somos muchos. ¿Verdad? ¿Se recuerda de esa parte del Evangelio que está hablando de aquel del endemoniado gadareno? Entonces, hay una confrontación ahí. Y el Espíritu dice, no, yo no soy un demonio. Entonces cuando le preguntan qué es, él dice, yo soy el nieto de ella y no he podido ir a mi lugar debido a que cuando me enterraron, tiraron un hechizo sobre mi tumba. Padre Santo. Entonces el pastor ya nos estaba contando toda la historia. Y estaba preguntando qué había pasado, ¿eh? Pero la historia ahí estaba. Entonces el pastor, de alguna manera, era un pueblo pequeño, tenía conocidos ahí, y no hizo que exhumaran el cadáver, pero sí que cavaran para que chequearan lo que estaba sobre la tumba. Y porque alguien dijo que sí, efectivamente, ya cuando la entidad espiritual dijo esto, dijo que efectivamente ella había visto que alguien había tirado algo sobre el ataúd cuando lo estaban enterrando. Padre Santo, hasta para ese momento hay que tener cuidado. Y vemos en la Biblia que después de la muerte, por ejemplo, hubo una batalla entre un querubín y un arcángel por el cuerpo de Moisés. O sea que no todo había terminado para el cuerpo. No todo había terminado para el cuerpo después de que había partido el espíritu. El tabernáculo como que tenía algo. Imagínese usted que Eliseo, hay un mundo espiritual desconocido.
para muchos de nosotros, y que algunos conocemos un poquitito y otros conocen un poco más y otros más y otros menos, y tenemos que ir averiguando esta situación guiado por el Espíritu de Dios y la palabra. Entonces llegaron y vieron que cuando ya quitaron la tierra fresca todavía, encontraron el hechizo que habían tirado. Entonces se rompieron y llegaron, oraron por la hermana, ella fue liberada y se sanó porque tenía un dolor intenso en una de sus piernas, que era donde se había alojado aquella entidad espiritual. Entonces el pastor nos contaba esa historia que yo le acabo de trasladar y nos preguntaba, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Cómo es esto posible? Padre Santo, estamos hablando de, yo pienso que hace unos 35 años de eso. Y entonces, yo fui con mi apóstol y le planteé esto. Y entonces empezamos a analizar algunas cosas que son las que le quiero comentar ahora, que entran en las entidades espirituales poneros, porque debemos ser muy específicos. ¿Por qué preguntó el Señor el nombre de aquel espíritu? ¿Por qué no solo le dijo, te vas fuera? ¿Por qué no solo lo echó fuera? ¿Por qué le tenía que preguntar el nombre? El Señor estaba dejando un parámetro de conducta nuestro cuando nos enfrentamos a una entidad espiritual y queremos liberar a alguien, que se le puede preguntar el nombre para ser más específico cuando se le echa. Entonces empezamos a ver varias cosas y llegamos a la siguiente conclusión. Déjeme ver qué versículo tengo aquí para poderle explicar esto. Bueno, aquí tendría el de Lucas 7:21. Sí, le voy a leer ese. En aquella hora sanó a muchos de enfermedades y dolencias y de espíritus poneros. Interesante, espíritus poneros, espíritus malignos, y concedió la vista a muchos ciegos. Entonces, hermano, yo quisiera utilizar esta pantalla para poderle explicar a usted algunas de estas cosas que creo que nos conviene que conversemos, ¿verdad? Vamos a ver. Yo diría que deberíamos de poner estos espíritus poneros, es decir, espíritus, líbranos de todo lo que sea poneros, 41:90. Líbranos de todo lo maligno. Eso es lo que estamos conversando. Esa debería ser una oración que nosotros deberíamos de hacerle al Señor según Él lo estableció en sus parámetros de oración, basado en la oración del Padre Nuestro, porque esa es la última petición. Entonces, al poner acá espíritus poneros, espíritus 41:90 le voy a poner. Y usted, eso creo que es, ¿verdad? Y usted va a entender que es poneros bueno, la voy a poner aquí pues, poneros o malignos, ¿verdad? Líbranos de esto. Entonces, cuando se está haciendo esta oración, se está abarcando la totalidad de aquellas cosas espirituales, entidades espirituales que pueden estarnos haciendo daño. Usted sabe que son muchas, son muchísimas. Porque, digamos, la Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra principados, gobernadores, potestades, huestes de maldad en regiones celestes. Solo ahí son 4. Pero como que al decir esto, estamos abarcando todas esas que acabamos de hablar. El mundo espiritual es enorme y pues conforme uno va avanzando un poco más en el conocimiento de esa temática y en la liberación, no le podemos echar la culpa de todas las cosas malas al enemigo, porque no hay un buen diablo si no hay una buena carne, ¿va usted? Pero sí tenemos que analizar
que pueden ser este tipo de entidades espirituales. Ahora, yo estoy diciendo entidades espirituales, pero la Biblia los divide por lo menos, número 1, en demonios. Número 2, espíritus inmundos, que no son lo mismo los espíritus inmundos que los demonios. Ya lo vamos a ver y a tratar de explicar. Y también podríamos decir ángeles caídos. Ahora, en estas tres cosas se van a subdividir todas las demás entidades, pero esto sería como los tres grupos que abarcarían esta situación de entidades espirituales. Y cuando nosotros estamos orando, entonces, en la forma como el Señor dijo que lo deberíamos de hacer, prácticamente lo que vamos a estar haciendo es cuidándonos, guardándonos, diciéndole al Señor pues que nos guarde de todo esto. Entonces, mire, regresemos aquí a los versículos bíblicos y vamos a ver y luego vamos a explicar algunas cosas. Estas clases de espirituales poneros son estas tres que yo puse: demonios, espíritus inmundos y ángeles caídos. Vemos acá en Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. Mire, aquí es en donde va a ver usted que empieza a haber una diferencia. No me lo estoy inventando, está en Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. Clamó el ángel, ¿verdad?, que está descrito aquí en Apocalipsis 18, clamó con potente voz, diciendo: cayó la gran Babilonia. Se ha convertido, fíjese bien, en habitación de, número 1, demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces usted nota que aquí son tres cosas distintas, que lo podemos ver como se lo acabo de escribir acá, en demonios, en espíritus inmundos y en aves inmundas y aborrecibles. Que los ángeles caídos serían las aves inmundas y aborrecibles. Pero yo quiero enfatizar en este versículo que usted note, que yo no me lo estoy inventando, esto está escrito acá, que pone aparte demonios y aparte pone espíritus inmundos. Y aparte Lucas 7:21 puso espíritus poneros, malignos. Esto quiere decir que los espíritus malignos abarcan estas tres jerarquías, por decirlo así. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es quiénes son los demonios y quiénes son los espíritus inmundos, porque parecería lo mismo. ¿O no le parece a usted lo mismo? Incluso cuando se lee en la Biblia, a veces uno da, incluso algunas traducciones en donde dice espíritus inmundos, algunas traducciones ponen demonios, porque los traductores, que son unos grandes eruditos bíblicos y también son lingüistas extraordinarios, quizá no tenían la perspectiva esta y ellos lo pusieron, para ellos era lo mismo un espíritu inmundo que un demonio. Pero si es lo mismo, entonces ¿por qué lo pusieron así? ¿Será que Dios pone palabras de más o de menos en la Biblia? No, eso es imposible. Cada palabra que hay en la Biblia, cada palabra es importante y Él la puso por una razón. Entonces, entremos. Bueno, aquí tenemos que conversar algunas cositas. Dios bendito, ayúdanos, por favor. En el contexto bíblico, ¿quiénes son los demonios? Incluso algunos, insisto,
que confunden no solo demonios, espíritus inmundos, sino que creen que los demonios son ángeles caídos. Y no es así. No es así. Son cosas distintas, son entidades distintas, pero todas están contenidas en espíritus poneros, porque digamos los ángeles son espíritus. La Biblia lo dice en Hebreos capítulo 1. Y los demonios son espíritus de creación anterior a la humana, que era el espíritu que estaba metido en una, no sé si decirle persona, si me permite utilizar esta terminología, en humanoides, en entidades que se parecían mucho al humano, pero que no eran iguales y que estuvieron antes de la creación del hombre. Estos, según lo relata la Biblia, estaban gobernados por Luzbel aquí en la tierra. Estos, al ser gobernados por este gobernador, los que los votó, ellos se fueron en pos de él, fueron castigados y entonces fueron ahogadas esas entidades, esos cuerpos fueron ahogados en agua. Fue un diluvio anterior al diluvio de Noé. Por eso es que cuando se habla de los espíritus poneros, dice que cuando un espíritu poneros es sacado de un cuerpo, va y busca lugares áridos, porque como que recordara el diluvio con el cual mataron el cuerpo, el vehículo que ellos tenían. Entonces, esas entidades las procesaron y las condenaron. Entonces, cuando las procesaron eran espíritus inmundos. Cuando los condenaron, se convirtieron en demonios. Ya no fueron espíritus inmundos, fueron demonios. Esos son los que aquí dice que Babilonia se convirtió en habitación de demonios. Ahora, ¿de dónde sacamos esto? Yo no sé si debería estar explicando todos estos detalles, pero creo que sí es importante que lo platiquemos. Nosotros vemos que en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 1, dice la Biblia, y Dios creó los cielos y la tierra. Eso es el primer versículo, y Dios creó los cielos y la tierra. Cuando vemos el contexto de ese capítulo 1, versículo 1 con toda la Biblia, nos encontramos en un versículo de Isaías que dice, Dios creó la tierra y no la creó vacía. Dios creó la tierra y no la creó vacía. Entonces, cuando en el versículo 1, capítulo 1, dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, tenemos que leerlo con el contexto de Isaías que dice, Dios creó la tierra y no la creó tou. Tou es la palabra vacía, no la creó vacía. Entonces, la creó llena, así creó Dios la tierra. Pero en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Estaba tou. ¿Cómo así que estaba si Dios no la creó vacía? Entonces tuvo que haber pasado algo entre el versículo 1 y el versículo 2. Ahí tuvo que haber sucedido algo. ¿Qué fue lo que sucedió? Otra vez vamos al contexto de la Biblia, vamos al libro de Isaías, vamos al libro de los Salmos y nos damos cuenta que hubo una creación anterior a la humana y entonces la lógica nos deja ver que si el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el espíritu y las tinieblas cubrían la faz del abismo, cubrieron el abismo, y dice la Biblia posteriormente que en el abismo hay entidades espirituales que salen en Apocalipsis capítulo 9 porque fueron encerrados en el abismo. Ahí fueron encerrados una serie de cosas que salieron de ingeniería genética de las creaciones antiguas, porque
Mire, en eso hay mucho contexto bíblico. Nosotros estamos en este momento, la humanidad estamos haciendo, digo estamos porque yo soy parte de la humanidad, pero yo no he hecho eso, ni para eso se necesita un entrenamiento desde luego, pero la humanidad está haciendo ingeniería genética y está trastocando al reino animal y al reino vegetal. Eso es bien sabido, que hay experimentos. Pero eso no es nuevo, eso ya lo hicieron antes. ¿Por qué razón? Porque Eclesiastés capítulo 1, versículo 5 dice que no hay nada nuevo debajo del sol y que todo lo que es ya fue en generaciones anteriores y que no hay nada que se pueda decir que es nuevo. Entonces, esa ingeniería genética ya se había hecho antes de la creación del hombre, en esa creación, llamémosle así, bueno, preadámica, por favor, así la voy a decir. Entonces, dice la Biblia en el verso 2 que la tierra estaba inundada. Dios no la había creado así, estaba llena de agua. Ahorita le voy a demostrar que no estaba así en el inicio, se lo voy a demostrar con la misma Biblia. No estoy yendo a los versículos porque eso me llevaría mucho más tiempo, ya me queda muy poco tiempo para explicar otras cosas. Señor, que nos ayude el Señor y que nos libre todo espíritu poneros en el nombre de Jesús. Entonces dice que él estaba inundada porque dice que el espíritu estaba sobre las aguas. Ahora viene Dios cuando empieza a recrear el mundo y dice lo siguiente: sepárense las aguas de las aguas. Después de que dice hágase la luz y separó la luz de las tinieblas, después dice sepárense las aguas de las aguas. ¿Cómo así? Porque ahí no se formaron los océanos, porque los océanos se formaron después cuando el Señor dijo: júntense todas las aguas debajo de la tierra en un solo lugar y se llaman océanos y descúbrase la tierra seca. Ahí, pero antes de decir eso, eso se lo va a tener que leer. Yo sé que usted se lo sabe de memoria, pero así rápidamente vamos a ver, esto tendría que estar en el libro de Génesis, en el capítulo 1. La tierra estaba sin orden y vacía, las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y hubo luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y todo, bueno, entonces mire, entonces dijo Dios: hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Padre Santo, yo no sé si usted al leer ese verso lo entiende, si no se detiene a verlo. Pero vamos aquí a la pizarra, me voy a tratar de explicárselo más o menos. Supongamos que esta es la tierra inundada. Está inundada. El Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas. Entonces viene Dios y lo primero que hace es decir: hágase la luz, ya lo leímos, pero después dice que haya una expansión y que se separen las aguas de las aguas. Entonces viene Dios y saca las aguas que están de más aquí y se las lleva. Entonces alrededor de la tierra quedan aguas y aquí en medio queda una expansión que la Biblia le pone nombre cielos. Ahí lo dice. Y Dios, el verso 8, y llamó Dios a la expansión cielos. Entonces la expansión se llamó cielos. Pero entonces las aguas quedaron arriba y la tierra aquí continuó inundada. Por eso, mire, ya me fui a otro tema casi, hombre, pero perdóneme, pero es importante que yo le explique esto. Entonces dice acá, entonces, verso 9, si me acompaña el verso 9, dice:
Entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y aparezca lo seco. O sea que no había nada seco. Volvamos aquí a la pantalla, a la pizarra. Mire, entonces habían aguas aquí abajo. Aquí abajo habían aguas, según el verso 9. Entonces el Señor dijo, a ver, aquí júntense las aguas en un solo lugar y aparezca lo seco. Entonces ahí pues empiezan a aparecer los continentes. Usted perdone que los ponga yo aquí. Aquí estaría África, aquí estaría Europa, aquí estaría América. Y todo esto serían océanos. Pero entonces se juntaron las aguas. Pero recuérdese que aquí arriba quedó siempre. Ahora, lo interesante, y por eso es que yo quiero conversar aquí con usted, que no es que yo me esté inventando cosas, es que ¿por qué razón habían aguas de arriba? ¿No será que esas siempre habían estado antes de la creación del hombre? Y que cuando Dios destruyó a esa creación, hizo que cayeran, y por eso en el Génesis 1:2 está inundada la tierra, y después le quita la inundación de las aguas que pertenecían aquí. Y excuso decirle que estas aguas volvieron a caer sobre la tierra en el diluvio de Noé, pero ya no se las llevaron para arriba, sino que las pusieron aquí en los polos. Aquí en los polos, según... en los polos, el polo norte y el polo sur, y aquí en medio quedó el abismo que antes estaba sellado con tinieblas. Ahora, según el libro de Job, lo sellan, Job capítulo 38, lo sellan con hielo. Entonces las aguas que estaban aquí arriba se desaparecen, caen en el diluvio de Noé. Y cuando se seca todo, ponen hielo aquí. ¿Por qué ponen hielo aquí? Porque aquí en el abismo, este sería el abismo, tenían entidades espantosas que están descritas en Apocalipsis capítulo 9. Aquí en el abismo, digamos, hay un ángel que en griego y en hebreo le llaman Abadón, Apolión, que quiere decir destructor. Entonces, él es el jefe de ahí del abismo. Esto es tan terrible en el submundo que los espíritus y las almas de los que murieron están en el seno de Abraham, no pueden pasar a las cárceles, ni de los que están en las cárceles pueden pasar, porque hay un abismo, una cima con S, no con C, porque cima con C sería una montaña, ¿verdad? Pero aquí dice hay una cima entre nosotros, dice Abraham, se lo dice al rico en la historia que de Lázaro y el rico. Entonces, esto volvió a caer. Ok, pero de ahí saco yo que entonces habían aguas y que con esas aguas tuvieron que haber matado a los cuerpos de aquellos que estuvieron antes del hombre, y sus espíritus se quedaron en forma de demonios. Esos se quedaron aquí en la tierra, fastidiando. Vaya, pues. Entonces ahora viene la segunda pregunta, ¿va usted? Y entonces, si los espíritus esos, ya explicamos más o menos qué son los demonios, borrémoslos de una vez. Entonces, ¿quiénes son estos? Y aquí es en donde viene la explicación. ¿Quiénes son los espíritus inmundos? Aquí es donde viene la explicación de lo que él estaba preguntando del nieto de la señora aquella. Entonces, mire pues. Ay, Padre Santo, ayúdame, por favor, para darme a entender. Yo, por eso, preguntas y respuestas. Y tal vez ahí logre aclarar si dejo alguna laguna, porque es un tema un poco complicado, pero solo estamos hablando de la oración del Padre Nuestro. ¿Viste que estamos hablando de la oración del Padre Nuestro?
Mateo capítulo 6, versículo 13, y estamos hablando de los espíritus malignos. Líbrame de todos los poneros, líbrame de lo malo, líbrame de lo ponero, y dentro de ellos están estos espíritus. Ok, entonces miremos esto. Vamos a utilizar esta pizarra nuevamente para explicar una situación. Aquí hay un hombre sin Cristo. Sin Cristo. Aquí hay un hombre o un humano con Cristo. Entonces, este de aquí tenía su espíritu muerto, su alma viva, su cuerpo vivo. Este de aquí tenía su espíritu vivo, su alma viva, su cuerpo vivo. Entonces un día se mueren los dos. Aquí arriba está Dios. Entonces, fíjese pues, vayamos al libro de Eclesiastés, por favor. Se lo voy a poner aquí en pantalla. Eclesiastés, en el capítulo último, dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas no tengo en ellos placer o contentamiento, dicen otras versiones. Antes que se oscurezca el sol y la luna y las estrellas y las nubes vuelvan tras la lluvia. El día cuando tiemblen los guardas, vamos a ver, sí, el día que tiemblen los guardas de la casa, acuérdate Jehová antes de que venga eso. Pero vamos a ver, voy a llegar hasta el verso 7. Le están hablando a un cliente que no se ha acordado de Dios. En otras palabras, no es salvo. Acuérdate de Dios antes, desde el 6, antes que se rompa el hilo de plata. Eso tendríamos que explicarlo, pero me alejaría más todavía del tema. Se quiebre el cuenco de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente, se haga pedazos la rueda junto al pozo. Tiene una explicación hermosísima. Entonces, en ese momento, el polvo volverá al polvo, volverá a la tierra. Polvo eres y al polvo volverás. Así le dijeron a Adán. Entonces, es la muerte, tal como lo que era. Y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Entonces, mire pues. Entonces, ¿qué pasó con este? Que no tenía a Cristo, no lo tenía. Su espíritu, según 12:7 de Eclesiastés, aquí voy a poner Eclesiastés 12:7, el espíritu regresa a Dios que lo dio. El espíritu. Por favor, ahorita no se me vaya a desconectar, porque si no va a salir diciendo charás que yo no dije. Pónganme atención. Este cristiano se murió y su espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, claro, el alma se va al Seol o Hades, que es la región de los muertos, y el alma de este también se va al Seol o Hades, pero se va al paraíso, o el alma va al paraíso o seno de Abraham. Mientras que este de aquí, que su espíritu estaba muerto, se va a la región de los muertos, su alma se va a cárceles, etc. Ese era otro tema apasionante, pero que no me puedo tener ahí.
Entonces, y el cuerpo, pues a la tumba, ¿va? Usted, el cuerpo, los dos se van a la tumba, ahí le ponen flores y todo lo adornan algunos todos los 1 de noviembre, y qué bueno era cuando se muere todo el mundo era bueno, ¿va? Pero el alma la mandan al Seol, a los dos, pero estos que tenían su espíritu vivificado, se van al paraíso, y estos se van a una cárcel que vendría a ser un lugar intermedio antes de que los echen al lago de fuego. Entonces, pero los espíritus regresan a Dios. Entonces viene Dios, como hace el corazón cuando recibe la sangre, el corazón recibe la sangre, y entonces recibe sangre, llamémosle así, inmunda, que es la sangre que ya no tiene nutrientes, y entonces la manda a los pulmones. Y recibe sangre que está llena de oxígeno y la manda a todo el cuerpo. Entonces Dios, el corazón, manda a los espíritus de estos, los manda a la nueva Jerusalén. Eso lo puede usted leer en Hebreos, capítulo 12, versículo 23. Ahorita lo voy a corroborar si ese es el capítulo, pero dice que ahí manda a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Aquí regresaron vivificados. Entonces Dios le dice: a vos te toque la nueva Jerusalén, que es una entidad que está en el cielo. Pero el espíritu que venía muerto de los humanos, le dice: a vos te mando a una entidad que es antagónica a la nueva Jerusalén, que se llama Babilonia. A vos te mando a donde están los demonios y donde están las aves inmundas y aborrecibles. En otras palabras, vos, que tu espíritu estaba muerto cuando te sucedió la muerte física, te convertiste, le está diciendo Dios a de aquí, ¿va?, en un espíritu inmundo. De la cosa se pone cardíaca. Porque cuando uno está orando en la oración del Padre Nuestro, le está diciendo: Señor, líbrame de todo esto, poneros, de estas entidades, poneros, que bueno, aquí puse ya demonio, lo borré. Líbrame de todo lo poneros, líbrame de todo lo poneros, y dentro de ellos los espíritus poneros. Líbrame de ángeles caídos, líbrame de espíritus inmundos, líbrame de demonios. Lo que significa aquí sería que, para sintetizarlo, pero yo aquí para resumirlo, pero yo aquí lo expliqué, ¿no? Para no solamente decirlo, y la gente dirá: ¿y de dónde saca eso? Pues ahí tengo la explicación, y si quiere vamos a leer los versículos. Pero entonces el demonio es un espíritu inmundo de generaciones pasadas, que ya lo condenaron. El espíritu inmundo es un espíritu inmundo de humanos que todavía no han recibido la condenación, porque no ha venido el juicio final. Cuando ven el juicio final y condenen su alma y su cuerpo, según Mateo 10, 28, el espíritu ese inmundo se volverá demonio. Yo creo que esto nos da una nueva perspectiva y más valor a que nuestro espíritu sea vivificado. Y la pregunta del $1,000,000 es: ¿y cómo hago para que mi espíritu no esté muerto? ¿Cómo hago yo para no quedarme como este sujeto de aquí? Muy fácil. La Biblia dice: el primer Adán, alma viviente. El postrer Adán, es decir, Cristo, espíritu vivificante. Entonces, cuando este cuate de aquí, es decir, para que nadie se vaya a sentir mal, ¿va?, este cuate de aquí era Sergio Enríquez. Sin Cristo. Pero un 4 de junio
Ya voy a, ay Dios, estoy cumpliendo años entonces, o ya los cumplí, ni siquiera me di cuenta, se me van las fechas. Un 4 de junio de 1900, no le digo, pero ya hace más de 45 años, Dios mío, un 4 de junio, Cristo entró en Sergio Enríquez y entonces ahora es Sergio Enríquez con Cristo. Aquí tenía que poner Enríquez, ¿ah? Enríquez con Cristo, espíritu vivificado. Si me muero, me llevan a la Nueva Jerusalén mi espíritu, mi alma. Como dice el coro, mi alma cantará, al son de la trompeta, mi alma cantará. Aleluya. Entonces, pero este personaje de aquí tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer para que prevalezca solo aquí. Y por eso dice la Biblia que el viejo hombre fue muerto, crucificado con Cristo para que quede solo este. ¿Verdad que me di a entender? Yo por lo menos me entendí y me quedo más tranquilo de que supuestamente usted también me entendió. Entonces, ahora regresemos al pasaje aquí. Apocalipsis 18:2. Clamó con potente voz diciendo, cayó la gran Babilonia. Solo quiero corroborar antes de finalizar si era Hebreos 12:23 el versículo que le había dicho que los espíritus de los justos hechos ya perfectos se van. Y pues, vosotros ese era. En cambio, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, ya vio, a miríadas de ángeles en asamblea festiva, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos. Estos espíritus. Entonces, por favor, limpia tu espíritu, vivificándolo, abriéndole tu corazón a Cristo Jesús para que Él entre a ti y entonces tu espíritu que está muerto, si no conoces a Cristo, tu espíritu que estaba muerto, pues sea vivificado. Entonces al ser vivificado empieza a ser limpiado, ya no puede ser considerado un espíritu irredento, sin redención, no redimido. Y llamémosle irredento, ya no puede ser considerado un espíritu inmundo, tiene que ser considerado un espíritu vivificado por Cristo Jesús, porque el primer Adán es alma viviente y el postrer Adán, es decir, Cristo, es espíritu vivificante. Por eso esto no es una religión. Es decir, la gente piensa que nosotros somos religiosos, atarantados. No, los atarantados eran otros. Pero nosotros hemos comprendido por el poder, la gracia y el amor y la revelación del Espíritu Santo cómo es esta situación. Ábrele tu corazón a Cristo, Él entra a tu espíritu, lo vivifica y empieza una batalla en el alma hasta que seas libre y entonces llegas a ser perfecto y en el día de la resurrección, si llegamos a morir, entonces se reintegra espíritu vivificado, alma que estaba gozando en el paraíso, el cuerpo que lo levantan de en donde esté, aunque se lo hubiera comido un león de estos, de aquí. El Señor mira cómo hace, ese es el Señor, ¿va? Y saca el cuerpo, lo une y queda unido para siempre, eternamente. Si no lo haces, pues no va a ser así. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y todo lo demás que aprendimos como un rezo y una penitencia, no es eso, sino que son parámetros específicos de oración, la genética, el ADN de la oración que Cristo hacía y nos quiere ayudar a nosotros y enseñar cómo hacerlo. Padre, gracias, Señor, por tu palabra esta noche. Yo te ruego que tú hagas que todos nosotros la vayamos comprendiendo más y más y más hasta que lleguemos al perfeccionamiento, Señor, en el cambio de nuestra mente, la renovación de nuestro entendimiento.
Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Yo te estoy suplicando por aquellos que quizá en este momento, Señor, han sido impelidos por tu Espíritu, convencidos por tu Espíritu y por tu palabra, y quieren dejar entrar a ese Cristo vivificante a sus espíritus para que sean esos espíritus vivificados y vengan de muerte a vida y de tinieblas a luz admirable. En el nombre de Jesús, aquellos hermanos, Señor, que se han alejado y que tienen su espíritu vivificado pero contristado, que regresen a tu casa, Señor, como el Hijo pródigo. Y a todos nosotros, Padre, líbranos del maligno, líbranos del malo, líbranos del mal, líbranos de los poneros en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Nos vemos en un ratito.